Shalom, shalom, bienvenidos. La ignorancia y la prepotencia son terribles, y más cuando tratan de las cosas de Dios, las cosas espirituales que pueden llevar a crear religiones, supersticiones, llevar a la perdición a la persona, a la comunidad. La ignorancia es fatal, y más cuando se pone a dar cátedra como si tuviera algún conocimiento de algo. Y esto que voy a comentar ahora lo saqué de un post de un Facebook de alguien, donde se comentaba de la importancia de los 7 mandamientos para las naciones, y alguien, no sé quién, puso esto. Falta qué. ¿Y en qué parte de la Torá está escrito que los gentiles solo deben obedecer las 7 leyes de Noé? En cambio, la Torá, la misma Torá, se aplicará tanto al nativo, entre paréntesis, para el extranjero, coma. Tienen algo que contradecir con ese. También desobediencia a la Torá por seguir el Talmud. Más allá de las ignorancias evidentes en la escritura, que puede ser el corrector, o puede ser que bueno, la persona no sabe escribir, o lo escribe rápido, o lo escribe desde el celular, vaya uno a saber. Primero Torá, si va con H al final, no va con tilde en la A, eso no es español. Noé, si va con H al final, no va con tilde en la E. Más allá de las otras evidentes faltas de ortografía y disparates del español. Vamos a empezar por el principio. Y en parte de la Torá está escrito que los gentiles solo deben hacer las 7 leyes de Noé. ¿Por qué debería estar escrito en la Torá cuáles son los mandamientos para los gentiles? La Torá es un compendio de leyes, un manual, una constitución legal que Dios le dio al pueblo judío y solo al pueblo judío para el pueblo judío. Que la gente luego tome enseñanzas de la Torá, excelente, pero es el manual de vida para el pueblo judío, no para la humanidad. Por tanto, ¿por qué deberían estar las 7 leyes de Noaj en la Torá? Es incomprensible. Es como si la Constitución de Estados Unidos hablara acerca de lo que deben hacer los franceses en Francia o lo que deben hacer los italianos en Italia. ¿Por qué debiera decir la Constitución de Estados Unidos acerca de cualquier otra persona que no sea los habitantes o ciudadanos de Estados Unidos? Acerca de los habitantes de Israel, de la tierra de Israel, la Torá sí se encarga de dar leyes específicas porque trata de gentiles que viven en la tierra de Israel. Ya vamos a ver eso precisamente en el error disparatado que este sujeto menciona acá, como si quisiera enseñar Torá a los sabios de Israel. Ya lo vamos a ver. Pero es ridículo pretender que la Torá que fue dada por Dios al pueblo judío esté hablando acerca de las leyes para los gentiles. Sin embargo, sí lo dice. No explícitamente, porque no es la finalidad de la Torá decir explícitamente las leyes para los gentiles, pero están ahí las leyes de Noaj. No las voy a volver a repetir. Ya hay textos publicados en serjudío.com al respecto. Ya hay videos que hice también. Simplemente para decir, ¿por qué debiera estar escrito en la Torá aquello que es para los gentiles? No debería estar. Así que la primera pregunta agresiva de este sujeto que escribió el comentario es disparatada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la Torá, las leyes de los gentiles, no tiene por qué tener que ver. ¿Por qué está así en la Torá oral? Lo que el Señor pone Talmud. ¿Por qué está en la Torá oral? Porque la Torá oral es mucho más amplia que la Torá escrita y se guardan ahí comentarios, enseñanzas, ampliaciones, profundizaciones de lo que la Torá escrita no pone. Entonces, cuando la Torá escrita menciona que los gentiles no han de comer la carne con su sangre, que es la vida, por tanto, uno de los 7 mandamientos para las naciones está explícito en la Torá, igual que no asesinar, igual que no tener relaciones íntimas con una persona que no sea el cónyuge. Perdón, recapitulo, que no sea el cónyuge propio, no se debe tener relaciones con el cónyuge de otra persona, eso debería haber dicho. Los sabios en el Talmud explicitan lo que la Torá lo deja en no de manifiesto, en datos que están ahí. ¿Por qué? Porque la Torá no se dedica a hablar acerca de las leyes que son para los gentiles, no es la finalidad de la Torá. Pero el Señor sigue diciendo, en cambio la Torá, la misma Torá se aplicará tanto al nativo, entre paréntesis, para el extranjero. Vamos a leer dónde dice eso, a ver si dice lo que el Señor dice, y miremos lo que dice. Estamos en Éxodo Shemot 12. Esta traducción no me gusta, pero es la que Sefaria tiene. La puse porque si no saben hebreo,
y la traducción habitual que pongo es en inglés. Bueno, pero para que entiendan, y ya veo que el nivel es bastante, así que pongo en español, aunque sea esta la traducción que hay. Y dice, miren lo siguiente. Dice lo siguiente. Está hablando en Éxodo 12 específicamente de las leyes que refieren al Cordero Pascual, que no es Jesús, no es algo mágico, era un corderito que había que hacerse matarlo, había que hacerse asado para celebrar Pesaj, la Pascua. Y dice, ¿quién lo debe comer? Y miren específicamente lo que dice. Vayomer Adonai Moshe Barón, Zot Hukata Pasaj, le dijo Dios a Moisés y Aarón, esta es la ley del Cordero de Pesaj, Kolben Nehar lo yojalvo, ningún hijo de extranjero, no es ningún extranjero como pone acá la traducción, sino que ningún hijo de extranjero lo comerá. Así que ya la propia Torah está haciendo una distinción entre judíos y extranjeros, pues está clarísimamente dicho en el propio contexto de lo que este señor nos quiere venir a enseñar acerca de qué es lo que dice la Torah o no. Dice, esto es para los judíos y esto es para los no judíos. Dice clarísimamente, un extranjero, hijo de extranjero, no ha de comer del Cordero Pascual. Está acá, está clarísimo. No estamos inventando nada, está acá. No está apareciendo mi manito. A ver, ahora sí. Ups, se me corrió. Ahí mismo. Ningún hijo de extranjero lo comerá. Muy bien. ¿Y qué sigue diciendo la Torah? Dios a Moshe y Aarón, que está esto explicitado en la Torah, Bejol Ebedish, Mignat Kasef, Umaltauto, Az Yojalvo. Y sin embargo, si una persona tiene un esclavo extranjero, una persona judía tiene un esclavo extranjero, recordemos que en aquella época, hace 3.500 años atrás, había esclavos e incluso la Torah da leyes respecto a ellos. Dice, si hay un esclavo gentil, primero será circuncidado. Así que, Señor mío, que dice que es la misma Torah para todos. ¿Usted quiere la misma Torah para todos? Acá no está hablando de la Torah, está hablando del Cordero Pascual. Circuncídese, mi hijo, y sea esclavo de los judíos. Es lo que está diciendo esto. O no es esta la palabra de Dios. Pero sigamos. Y un forastero y alguien que no es esclavo, sino que está contratado, pusieron jornalero, está muy bien, alguien que es contratado, no podrán comerlo, no es para ellos. Nuevamente la Torah está haciendo una distinción entre el gentil y el judío, y acá hace una distinción entre dos gentiles, entre el gentil que es esclavo del judío, que él sí lo puede comer, porque está viviendo en la casa del judío, pero para comerlo tiene que circuncidarse, y aquel gentil que no vive en la casa del judío, no depende del judío, y él no lo ha de comer. La diferencia entre judíos y no judíos la pone la Torah acá explícitamente cuando está hablando de la ley de Pesaj, el Cordero Pascual. Pero sigamos. Acá está hablando algo específico del asado del Cordero Pascual, que no se ha de quebrar ningún hueso, debe comer en una sola casa. Y miren nuevamente la Torah lo específico que es Koladat Israel y Azuoto. Toda la comunidad de Israel lo celebrará. No dice todas las personas, no dice todo el mundo, no dice todos los que viven en Israel, no dice a quien dice aleluya hermano, en cambio la Torah se aplicará tanto al nativo como para el extranjero. No, solamente la gente que pertenece a la comunidad de Israel va a celebrar el Cordero Pascual. Y vuelvo a decir, estoy leyendo el Éxodo 12 porque es donde este señor quiso enseñarnos acerca de las Torah para todo el mundo. Sigamos con el 48. Y si un emigrante, alguien extranjero que no es judío, vive entre los judíos en la tierra de Israel, quiere festejar el Cordero de Pesaj, y mollo kol zahar, que se circuncide todos los varones. Pero acá no dice que se circuncide solo ese señor que quiere comer el Pesaj, que no es judío, sino todo zahar, que significa todo varón, todos los varones de su casa. O sea, la circuncisión acá no es simplemente me corto el prepucio, sino me convierto a judío. Y no solamente yo, sino todos los varones, toda la gente de mi casa. Y solamente ahí puede hacer el Cordero Pascual. Así que, estimada gente, no es para los gentiles el Cordero Pascual, no es para el gentil que quiera circuncidarse solamente, sino para él y su familia cuando se convierten a judíos. Veía que es Zraharetz. Y entonces va a ser como un nativo de la tierra. ¿Por qué? Porque ha sido convertido al judaísmo. Así que la Torah no está diciendo que la Torah es para todo el mundo, sino que es para los judíos y para aquellos que se convierten a judíos.
Y para eso hay que hacer un proceso que incluye la circuncisión, y no porque lo hace un médico, sino la circuncisión ritual que tiene la intención de ser parte del pueblo judío. Veía que es Drajaret, si va a ser como un nativo, como un judío, Jolarel lo jalbo, y aquel que es incircunciso, o sea, que no se ha convertido, no lo coma. Está clarísimo que no es la misma Torah para toda la gente. Hay una ley que sí aplica para todos, pero vemos esa ley hace distinciones entre personas. Y acá viene el versículo que este señor ignorante que decía, ¿dónde está el Talmud, la Torah, la hermano? Acá está específico este pasuk, este versículo, Torah Ahati el Ezrach. Va a haber una Torah sola para el, acá dice indígena, para el que es de la tierra de Israel, el habitante, el judío. Belaguer agar betojejem, y para el emigrante, para el converso que vive con vosotros. ¿De qué está hablando acá? Que si el habitante, que no es judío, quiere cumplir esa misma Torah, si leemos lo que dice arriba, ¿qué tiene que hacer? Convertirse a judío. Y ahí sí va a ser la misma ley exactamente para el judío y el no judío. No es un invento de los sabios, no está en el Talmud, no lo digo yo, está escrito acá porque es un contexto, está diciendo no es para el extranjero, no es para el incircunciso, e inmediatamente dice, ¿quiere el incircunciso comer? Bueno, hay una Torah sola para todos en este caso. Torah no significa el libro Torah. Acá, Torah, en el contexto, está evidentemente qué quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Torah? Es instrucción, ley. Torah es eso. Torah no quiere decir algo mágico, Torah no quiere decir Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o la Biblia, o Papá Noel bajo del cielo. Torah quiere decir ley, instrucción, enseñanza. El libro de Torah se llama Sefer Torah. Entonces, acá no está hablando del Sefer Torah, está hablando de la ley, y dice, una ley sola tendrá el habitante de la tierra, y el que se ha convertido. Y hay una palabrita muy específica que nos da clarísimo también de que está hablando de que se convierte, y algo más, que es el que vive con vosotros. Un extranjero, por ejemplo, que no vive en la tierra de Israel, o que no se ha convertido a judío, que vive en Bolivia, Colombia, España, Lituania, no vive entre los judíos, no vive en Israel, cumpliendo las leyes que hay en el Estado de Israel, de acuerdo a la Torah. Vive en sus países y son extranjeros. No tienen nada que ver con esto. Está clarísimo el mismo versículo que el señor ignorante quería imponernos como si fuera una verdad revelada por vaya a saber qué mágico personaje. Acá nos dice bien clarísimo, la Torá es solo para los judíos y para los que viven entre los judíos y se han convertido. Por eso, al que se convierte se llama Ger, que es el que habita entre nosotros, el que es el emigrante, pero que arriba nos dice es el Ger que se ha, acá lo dice, que se ha circuncidado él y su familia. Si el señor Ger vive solo, o la señora Gioret vive sola, sin familia, bueno, se convierte solamente la persona, pero si tiene familia, se ha de convertir su familia también. Quiero que quede claro cómo está hasta ahora el versículo que este señor ignorante quiso decirnos, hay una sola Torah, dice la Torah. No está hablando de que hay una sola Torah, sino que hay una ley que está explícitamente dicho acá, que es para el judío y para el gentil, que ha dejado de ser gentil para convertirse en judío y que vive entre los judíos. Por tanto, no es alguien cualquiera, sino alguien que vive en el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel y respetando por eso mismo las leyes de Israel. Y acá termina diciendo, hizo todos los hijos de Israel como dijo Dios, el Moshe Betarón que nació, como les dijo a Moshe y Aarón, así hicieron. No dice lo hicieron todos, no dice lo hizo la humanidad, no dice los gentiles, los hijos de Israel lo hicieron. Vamos a otro versículo de la Torah. Ya en la despedida final de Moshe, ya hizo sus bendiciones a la gente, y dice Moshe, al final, para allá, Azin, capítulo, bueno, capítulo 32 de Deuteronomio, miren lo que dice. Vayabu Moshe, Vaidaber et kol librei ashirah azot neam ubeoshe binun. Y Moshe con Yoshua vino y pronunció otras palabras de la Torá, de este cántico de los judíos, el pueblo. Cuando Moshe acabó de pronunciar todas estas palabras a todo Israel, les dijo a los judíos, porque le dijo la palabra a todo Israel, aplicad vuestro corazón a todas las palabras con que yo os advierto hoy, para que las encarguéis a vuestros hijos.
A los judíos les está hablando y dice, estas palabras de la Torá que yo les digo hoy, ustedes encárguense a sus hijos para que ellos las guarden y las pongan por obra, todas las palabras de esta Torá. Y acá sí está hablando del Sefer Torá, del libro de la Torá. ¿Por qué? Porque en el contexto, si leyéramos arriba, todo lo que está hablando que Moshe hizo un libro, que lo llama el canto acá, y que ese libro es lo que Moshe le está diciendo a los judíos, guárdenlo, cuídenlo, aplíquenlo, pónganlo por obra, dénselo a sus hijos, enséñenles a sus hijos para que vivan de acuerdo a ello. No dice Moshe, ese libro de la humanidad, hermano. Vaya, hombre, que esto lo he dado para toda la humanidad. Hacer algo con ello. No dice eso, está diciendo para el pueblo de Israel. Porque no son balas, no son palabras vanas, no son palabras vacías. Pues son vuestra vida, no dice es la vida de la humanidad, no dice que es la vida de los no judíos, no dice la vida de los gentiles, dice pues esta es vuestra, de ustedes judíos, vida. Y a causa de estas palabras prolongaréis vuestros días en la tierra. Y son estas palabras de la Torá las que la darán a ustedes judíos vida, no a los gentiles. Y agrega, en la tierra que para tomarla en posesión cruzáis el Jordán. Y es una vida que se ha de hacer en la tierra de Israel. Una vida judía en la tierra de Israel. Le está hablando Moshe cuando entrega finalmente la Torá completa a los judíos. Guárdenla, cuídenla, estudienla, enséñenla, hagan conocerla a sus hijos, que los judíos la mantengan, la vivan con ella y vivan en la tierra de Israel con esta Torá. Así que al ignorante este que dice, en la parte de la Torá está escrito que los gentiles deben obedecer las 7 leyes, no, en ningún lado, como ya dijimos, la Torá no tiene por qué decir las leyes de Noé. Lo que luego nos quiere decir que la Torá dice que la Torá se aplica tanto al nativo como al extranjero, no es lo que dice la Torá, porque si fuera esto, más allá que leímos el contexto, ya vimos que no es así, no es lo que dice el verso de la Torá, dice que vive entre vosotros, así que acá donde hay coma, el señorito este debería haber puesto la misma Torá, que no es la misma Torá, dice, sino una Torá, es para los nativos, que no se puede estar entre comillas, entre paréntesis, para el extranjero, que vive entre vosotros, y la palabra extranjero ahí, cuando vimos el contexto, era aquel que se hizo la circuncisión y pasó a formar parte del pueblo judío. Así que cuando dice, ¿tienen algo que contradecir también en desobediencia a la Torá? El que está en desobediencia a la Torá, y no tiene por qué saberla, es el ignorante este, un gentil que pretende ser sabio de Torá, y que seguramente es mesiánico o algo parecido, por las barbaridades que escribe, o es alguien muy involucrado en sandeces religiosas supersticiosas que tiene la mente trastocada. Así que más allá de la ignorancia del español, tiene ignorancia de sus propias debilidades, que se pone a dar clase cuando no es capaz ni siquiera de saber lo que está leyendo, y no tiene por qué saberlo porque no es para leer la Torá, ni seguramente tuvo maestros judíos que saben que le enseñaron Torá. Así que acá los judíos no están desobedeciendo la Torá para seguir el Talmud, sino que los judíos están siguiendo la Torá como corresponde cuando enseñan que están las 7 leyes para las naciones y cuando están las leyes de la Torá para el pueblo judío. Quisiera que hubiera comentarios, solamente los comentarios sabios y nutritivos, aquellos que tienen preguntas y aportes inteligentes. Las agresiones de mesiánicos y otros alocados que siguen sus propias reglas pensando que son de Dios y haciendo creer a los demás que son de Dios, son falsos profetas, son gente que hay que tener apartado de nosotros para que no contaminen con sus creencias erróneas las verdaderas creencias, el pensamiento nítido y claro. Les deseo a todos, a los perdidos y a los que están encontrados, a los lejanos y a los cercanos, que tengamos todos Shana Tová Umetuká, un año bueno y dulce, y que todas estas barbaridades que la gente dice y todas las barbaridades que la gente hace dejen de existir, para que toda la gente haga lo que Dios pide que hagan, los gentiles sus 7 leyes y los judíos los 613, aquello que le corresponda a cada uno. Shana Tová Umetuká.